Para mí es un privilegio una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Mientras preparaba este estudio, me gozaba por las implicancias y las derivaciones que tiene lo que voy a hablar. Hay harto para hablar. El tema lleva por título La serpiente ardiente. Está en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 1 al 9. Lo voy a leer primero entero para más o menos ver el contexto y de ahí después vamos a ir desarrollándolo. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Orma, que significa destrucción. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es el texto que vamos a usar para esta mañana, hermanos. El monte Or, aquí murió Aarón. Si ustedes se fijan en el capítulo 20, en los versículos anteriores, del 22 hasta el 29, vemos la muerte de Aarón por causa de, dice, cuando fuiste rebelde a mi mandamiento, las aguas de la rencilla. Entonces, vemos aquí que el pueblo de Israel, después de hacer luto por Aarón 30 días, siguieron su camino por el Negev. Eso es Números 21:1. Dice que hablaron con el rey de Arad, que habita en el Negev. Negev es un desierto, una zona seca que llega incluso hasta 50 grados de temperatura, pleno desierto. Por ahí andaba el pueblo de Israel y por ahí también habían ciudades y vivía gente a las cuales se enfrentaron. Aquí vemos una batalla en que este pueblo cananeo peleó con Israel y tomó algunos prisioneros, dice. Pero Israel hizo un voto de que si Dios estaba con ellos, iba a destruir estas ciudades. Y efectivamente, en versículo 3 vemos que Israel destruyó a esta gente y a sus ciudades, poniendo un nombre de destrucción. Hasta aquí vamos perfecto con este pueblo. Pero quiero que veamos un poco la implicancia de esto de que Israel andaba por el desierto. La palabra desierto significa aflicción. Y esto lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a ver que la misma escritura nos enseña que desierto es igual a aflicción. Yo no estoy inventando nada, la escritura se interpreta por la escritura. Deuteronomio 8, del 1 al 6, dice lo siguiente. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí tenemos una enseñanza maravillosa que también el Señor después la repite en Mateo 4:4, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre. Esta afirmación de aquí nos hace que aparte de un sustento material, hay un sustento espiritual. Confiar en Dios, en su sustento, en quien nos va a mantener. Eso debían creer los judíos, que mañana habría pan, que no faltaría. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Miren, la distancia que había entre Egipto, de donde salieron, hasta Beerseba, que era la primera ciudad de Canaán, donde Israel iba a heredar la tierra prometida, era un viaje de 11 días. Pero por causa de sus constantes rebeliones y rebeldías y murmuraciones, Dios decretó que vagaran 40 años en el desierto. Y aquí vemos cómo la palabra desierto en la escritura significa aflicción. Y hay un versículo, el 5, Deuteronomio 8:5, que dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Como un padre castiga a su hijo, así Dios castiga al pueblo de Israel. Así está tratando con él, como un padre a un hijo que tiene que castigar. Y esto nos lleva a Hebreos capítulo 12, donde habla de estas cosas. El versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este, Dios, para lo que es provechoso, Dios nos disciplina, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Esta vida que nosotros llevamos es nuestro desierto, en el cual somos afligidos, castigados, disciplinados, pero con el fin último de participar de la santidad de Dios. Hasta ahora pareciera que no sea causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos castiga con un fin, Dios nos castiga por castigar. Dios castigaba al pueblo de Israel para que enmendara sus caminos y obedecieran a Dios. Por eso los castigó 40 años en el desierto, para hacerles entender varias cosas, entre ellas que debían confiar en Dios y ser pacientes, soportar la disciplina. Ahora, vimos en Números 21 que Israel empezó a murmurar después que derrotaron a este rey cananeo, Números 21:4. Después partieron del monte de Or, donde había muerto Aarón, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Recuerden que el rey de Edom no quiso que Israel pasara por en medio de esta ciudad, sino que tuvieron que rodearla. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Estoy leyendo Números 20:21. Entonces, recuerden que estamos hablando de una inmensa cantidad de gente caminando por el desierto, más de 1 millón de personas, hombres, mujeres, niños, caminando por este desierto caluroso y seco, que llega hasta 50 grados de temperatura. Y dice Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Por eso no hay pan ni agua.
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pan tan liviano que se refiere aquí es el maná, y vamos a ir a ver qué es el maná. En Éxodo 16 tenemos una descripción de qué es el maná. Bueno, ustedes saben qué es el maná, voy a mostrar bíblicamente qué es. Éxodo 16, del 1 al 4, dice, esto es a raíz de otra murmuración. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 2 meses ya habían pasado desde que salieron de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis secado en este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Esta gente no se acuerda que eran esclavos en Egipto, que eran maltratados y subyugados por los egipcios. Hacían ladrillos de barro y paja, ¿cierto? E incluso llegó un momento en que le quitaron los materiales, estos ladrillos de barro, y tenían que ellos mismos ir a buscarlos, haciendo un trabajo doble, recolectar los materiales y hacer los adobes. Pero parece que a ellos no les importaba tanto porque se sentían a gusto ahí como esclavos, dice ahí, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. O sea, los latigazos les importaban poco. Total, comiendo carne y pan, estaban felices. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En Éxodo 16, 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. Por lo tanto, maná significa, ¿qué es esto? Cuando lo vieron ahí en el desierto, ¿qué es esto? Dijeron, lo probaron y era delicioso. Y este pan comieron 40 años, hasta que se hastiaron, dice acá en Números 21. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren, hermano, imagínense, Dios mismo era el chef que hacía este sabroso alimento y lo desecharon, le hastió, le fastidió. Así también como le fastidió que Dios lo gobernara. ¿Se acuerdan? Cuando pidió un rey como los demás pueblos. Bueno, así somos los seres humanos. De Dios no queremos nada. Somos enemigos de Dios. Hasta de su palabra somos enemigos. Hasta, obviamente, cuando el Señor nos trajo a su redil por la fe en Jesucristo. Por eso que nuestra carne siempre va a tender a eso, a fastidiarse de Dios. Pero nuestro espíritu debe combatir esa carnalidad, esa intención, ese desánimo, esa enemistad contra Dios. Debemos afligir nuestra alma y subyugar al pecado y a nuestro viejo hombre la intención de separarse de Dios para proseguir adelante en este camino que nos fue señalado. Ahora, llegamos a la parte de la serpiente. Este relato, hay mucha gente que le causa conflicto por 2 razones. Una, en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, Éxodo 20, hay una ordenanza de no hacer imagen, ni de arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces se complica porque aquí Dios les manda hacer al pueblo de Israel, o a Moisés, una serpiente de bronce, que para ellos sería un ídolo para algunos. Entonces les complica esto y les causa contradicción porque además la serpiente es sinónimo de Satanás o una figura del diablo. Entonces, ¿cómo Dios podría estar mandando una imagen y para más remate tiene una alusión al diablo, a la serpiente? No entienden esto, y al no entender esto, al complicarse con esos argumentos, se pierden una preciosa enseñanza que hay aquí en estos textos. A causa de esta murmuración, dice Números 21:6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas, se entiende, mortales, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés. Eso me acuerdo de un salmo que decía, cuando Dios mandaba mortandad, corrían a Dios otra vez, corrían a Jehová su Dios en busca de ayuda. Aquí lo mismo, Dios mandó serpientes que mataba a gente, al pueblo de Israel, serpientes venenosas, mortales,
Y cuando veían que la gente moría, recurrían a Jehová, venían a Jehová corriendo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y se daban cuenta de que estas serpientes eran por causa de la murmuración que habían hecho, que no hay agua ni pan, y estaban fastidiados del maná. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí vemos a Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. Pero Dios no quitó las serpientes, hizo otra cosa. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. A mí me viene a la mente en esto la palabra antídoto. Una serpiente venenosa pica a un israelita. Este mira a otra serpiente que está en un asta, en altura, una serpiente de bronce, y vive. O sea, el veneno no tiene efecto. Esta serpiente de bronce contrarresta el veneno de la serpiente que le acaba de picar. Y dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hace muchos años hemos estudiado este asunto y siempre decimos que había una condición aquí para que el veneno no hiciera efecto en el que era picado por esta serpiente mortal. Y era mirar el asta donde estaba la serpiente de bronce. Y siempre me acuerdo que decíamos que si la serpiente me picaba 2, 3 veces en el día, yo no debía confiar en que miré en la mañana, sino que tenía que mirar cada vez que era picado, porque si no el veneno me iba a hacer efecto. La condición era mirar la serpiente y confiar de que iba a vivir. Entonces aquí vemos algo muy hermoso que nos revela la Escritura, que con algo igual y opuesto, Dios nos da redención y vida eterna. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Isaías 53, que es conocido por todos, el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que si yo tenía una herida terrible, mortal, lo obvio era que se me pusiera alguna pomada, algún remedio, algo para aliviar el dolor. Pero aquí la Escritura dice que Jehová cargó el pecado de todos nosotros y que por su llaga, una llaga, o sea, si yo tenía una llaga, yo fui curado con otra llaga. Mira, en Oseas, capítulo 6, 1, tenemos el siguiente texto. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, Dios mismo hiere y Él mismo venda o cura la herida. Y después viene en ese versículo la hermosa promesa de la resurrección de nuestro Señor. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Estos son hermosos versículos que están ahí insertos en la Escritura, que muchos no lo ven, leen sin ver. En Oseas 13, versículo 14, dice: de la mano del Seol, o de la tumba, o de la muerte, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, oh tumba, que significa Seol, tumba. La compasión será escondida de mi vista. Dios va a destruir la muerte con otra muerte, y como sabemos es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no tuvo poder de retención de nuestro Señor en la sepultura. Era imposible que nuestro Señor fuera retenido por la muerte. Por lo tanto, la venció y le asestó un golpe mortal, que algún día esto se va a terminar, la muerte va a ser eliminada para siempre. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, vemos otro texto hermoso que nos habla de esto. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo.
yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Otra vez vemos cómo Dios hiere y él a la vez sana, hace morir y hace vivir. Es decir, está hablando aquí de la resurrección de entre los muertos, la promesa de la resurrección para vida eterna. En Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Dios quiso que todos fuéramos desobedientes, todos, toda la humanidad completa, todos desobedientes. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Y aquí Pablo, ante esta afirmación, salta de júbilo y exclama a viva voz lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor para hacer estas cosas, entiende? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿A quién se le hubiera ocurrido semejante cosa? Ser curado con una llaga, ser salvado por una herida. Solo a Dios, dice Pablo aquí. Qué mente tan grande, qué genialidad de Dios, qué profundidad, dice, de sus riquezas y sabiduría. Qué enorme sabiduría hay aquí involucrada. Vemos cómo todo esto lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, como Él fue clavado en una cruz para que ese sacrificio, esa muerte, ese castigo, esas heridas, que era la que nosotros merecíamos, fueran la causa de nuestra salvación. Fuimos salvados por una obra eterna, un sacrificio perfecto. Este pasaje de Números 21, con esta figura de esta serpiente. Sabemos que la serpiente representa a Satanás, y Satanás nos pica con su veneno mortal. Él es homicida desde el principio y quiere nuestra muerte. Y la manera de picarnos es haciendo que desobedezcamos a Dios. Entonces, Él va a procurar a los creyentes, que lo que más les interesa, porque los demás ya son de Él, son su pueblo, son sus hijos, en incredulidad. Va a querer quitarnos el Evangelio de nuestra mente, o algo parecido, una mentira, un evangelio diferente, distinto, pero con una sutileza que casi parece verdad. Satanás siempre va a contradecir a Dios. Al parecer imita a Dios también. Dios hizo un evangelio verdadero que nos dio a conocer, pero Satanás procura introducir un evangelio falso, lleno de herejías, para que nos perdamos, para que creamos la mentira. En el libro de Job, el capítulo 5, 18, dice, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Aquí vemos expresada la justificación gratuita por la fe desde los tiempos antiguos. Desde Job, Dios hiere y sus manos curan. ¿Cómo fuimos curados? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el Señor citó este pasaje cuando hablaba con Nicodemo acerca de nacer de nuevo, en Juan 3:14. Leemos. Y aquí no se complicó con ese texto el Señor. No empezó a decir, ¿saben que este texto es medio oscuro, es medio extraño, porque aquí no? Lo citó como cierto, como verdadero, como válido, incluso aplicable a él mismo, a nuestro Señor. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, lo que acabamos de leer, de la serpiente que picaban a la gente y moría, pero que había que mirar esta asta para vivir. Esta serpiente sobre un palo, un madero, en altura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, Jesús está aplicando ese versículo de Números a su muerte, que iba a ser levantado de la tierra, es decir, clavado en una cruz, sostenido entre el cielo y la tierra. Y aquí viene la parte donde decía Números que había que mirar para vivir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo hermoso de ese pasaje de Números, que nos está hablando de
la redención que es en Cristo Jesús, de cómo Él tenía que ser muerto, padecer, ser crucificado, muerto y sepultado, y resucitar al tercer día. ¿Para qué? Para que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, creamos en este Hijo, que este sacrificio, que esta herida que fue por causa nuestra, es suficiente, perfecto y acabado para llegar al cielo, para tener vida eterna. La picadura de Satanás no tiene efecto contra este sacrificio perfecto, contra esta llaga, contra esta herida que al Señor le fue infligido, todo esto para nuestro beneficio, para nuestra justificación. Dice Primera de Pedro, y esta sería la conclusión de todo esto, Primera de Pedro, capítulo 2, del 18. Aquí nos da Pedro la ley de Cristo, que parece un consejo aquí, pero que es la ley de Cristo expresada por Pedro, los mandamientos del Señor. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Aquí este es nuestro desierto, padecer injustamente. ¿Para qué este desierto? Para reforzar nuestra fe, para que creamos en el Señor, para que tengamos paciencia y soportemos la aflicción. Dios nos somete a aflicción porque Él quiere, sino que por una finalidad, como dice Hebreo, para que participemos de su santidad, para hacer nuestra fe firme, pura. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para andar en el desierto, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, ni se ponía a juzgar a Dios como el pueblo de Israel. Señor, ¿hasta cuándo? Aquí estamos en el desierto, a 50 grados de temperatura, en una parte seca, donde no hay agua, no hay pan, no hay carne, no hay cebolla, no hay puerros. Y ese pan que nos das ya está hastiados, ese pan liviano. Si no, dice Pedro, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí está la parte del asta, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, picados por esta serpiente mortal, estando ya muertos a los pecados, o sea, sanados por una llaga, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Las heridas de nuestro Señor, la espina en su cabeza, los latigazos romanos, la herida de los clavos en sus manos y sus pies, la lanza en el costado, la caña con que le pegaban en su cabeza, todo eso era para que nosotros fuéramos sanados, curados y vendados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Claro que sí. Como gentiles, dice Pablo, estábamos ajenos a los pactos, a las promesas. No teníamos idea de Dios, ni de su Hijo, ni de la vida eterna. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora nosotros estamos andando en este desierto, como también dice Apocalipsis 12, que la iglesia va a padecer, ha padecido siempre, pero en este tiempo de Apocalipsis 12, Satanás perseguirá a la iglesia con odio, ya que no pudo matar al Hijo de Dios, ahora se las emprende con nosotros, su simiente, la simiente de nuestro Señor, por la cual Él dio su vida. Así que hermanos, esto les tenía preparado. Este es un hermoso texto de números que está ahí en medio de todo el peregrinaje de Israel por el desierto. Aparece esta serpiente, de la cual el Señor se tomó para hablar de su muerte y que con por esta muerte tendríamos vida eterna creyendo en Él. Hasta el final, hasta el último de nuestros días, retengamos estos hermanos y no nos deslicemos, ni seamos de los que retroceden. Amén, hermano. Gracias, hermano John. Y queríamos preguntarle al pastor si tiene algún comentario. Más bien,
compartir un texto bíblico que viene al caso de lo que el hermano está hablando, acerca de que hemos muerto con Cristo, porque se nos imputa la muerte de Él. Y Él padeció en la cruz como que el pecado hubiese sido suyo, mas Él lo cargó sobre Él para que nosotros fuéramos librados de la muerte, de la condenación de la muerte y vida eterna. Voy a leer en Romanos 6, en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por tanto, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, si Él murió, nosotros también creemos que morimos con Él, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí este texto, ojalá pudieran siempre entenderlo en el corazón, dice, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Es decir, ¿quién es el que queda libre de la condenación? El que muere. Pero nosotros hemos muerto con Cristo. Es por eso que estamos vivos, pero considerados legalmente muertos en Cristo, porque Él llevó el pecado sobre sí, el pecado nuestro. Y murió como aquella serpiente en el desierto que hablaban muy bien nuestros hermanos. Y luego dice del 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, no solamente se nos imputa su muerte, sino también la esperanza de vida eterna, así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos por el mismo poder de Cristo. Dice, sabiendo, verso 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se señalará más de Él. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quería comentar, mi hermano, y muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos en Cristo.